Hola, mi nombre es Jaime Arévalo. Mi nombre es Daniel Porras. Mi nombre es Diego Ramírez y en este video hablaremos sobre la hipoacusia como enfermedad laboral. Anatomía del oído. El oído es el órgano sensorial auditivo, compuesto por oído externo, medio e interno. El oído externo está formado por el pabellón auricular y por el conducto auditivo externo. Este último tiene forma de canal cilíndrico de 2,5 centímetros de longitud y cuyo extremo interior termina cerrado por el tímpano. Está recubierto por glándulas sebáceas que secretan el cerumen, cuya misión es proteger las partes más internas del aparato auditivo. La oreja actúa como receptor captando las ondas sonoras y conduciéndolas por el interior del conducto auditivo externo hasta impactar en el tímpano. El oído medio está formado por la cavidad que se encuentra en el otro lado del tímpano. La parte anterior de esta cavidad se comunica con la nasofaringe a través de la trompa de Eustaquio. En la cavidad del oído medio se encuentran los huesecillos auditivos, martillo, yunque y estribo. Estos huesos forman una cadena entre la membrana timpánica y la ventana oval. El oído interno se halla en la cavidad ósea inmediatamente después del oído medio. Esta cavidad se encuentra en el interior del hueso temporal, en el peñasco del temporal. La parte anterior de la cavidad es el órgano específico de la audición, la cóclea. Inmediatamente a ella se encuentran en posición lateral y posterior los órganos del equilibrio, el vestíbulo y los canales semicirculares. La cóclea está constituida por un saco membranoso envuelto por una cubierta ósea que tiene una forma enrollada sobre sí misma, en espiral de 2 vueltas y media, denominada caracol. Está dividida a lo largo de toda su longitud en 2 pisos o rampas que se desarrollan en paralelo en el interior del hueso temporal. La rampa superior, la rampa vestibular, y la inferior, la timpánica. Ambas están separadas por una membrana, la membrana basilar. Ambos canales están bañados por el líquido perilinfático sobre la lámina timpánica, apoyado a lo largo de toda su longitud. Se encuentra el canal o conducto coclear. Tiene una forma triangular y lateralmente está limitado por la rampa vestibular. Sobre la membrana basilar se apoya directamente el órgano del corte. Este se extiende a lo largo de toda la lámina basilar. En este se encuentran las células cilíndricas externas y las células ciliadas internas, estas últimas responsables de la transducción de sonidos acústicos. El canal coclear está bañado por un líquido, la endolinfa. De las células ciliadas internas se forman unas terminaciones nerviosas que constituyen el nervio auditivo. Se dirigen al tronco encefálico y aquí al lóbulo temporal del cerebro, que es el área de la corteza cerebral responsable de la percepción de estímulos acústicos. Las rampas vestibulares y timpánicas en su inicio se comunican con el oído medio a través respectivamente de la ventana oval y de la ventana redonda. Definición de la enfermedad. La hipoacusia es la disminución de la sensibilidad auditiva. Se produce por una pérdida de la función del oído interno. Etiología de la enfermedad. Exposición a niveles altos de presión sonora. La exposición a intensidades de ruido superiores a 80 decibeles de forma continua o más de 130 decibeles de forma esporádica pueden ocasionar vibraciones tan intensas que lesionan el oído interno y si se mantienen durante un periodo de tiempo prolongado sin poseer la protección auditiva necesaria, evolucionan progresivamente a pérdidas auditivas cada vez más graves, produciendo una lesión definitiva del aparato auditivo. Algunos trabajos conllevan un alto riesgo de hipoacusia como son el mantenimiento terrestre de aeronaves, la construcción, agricultura, los trabajos que involucran música o maquinaria de alto volumen, trabajos militares que involucran combate, ruido de aeronaves y mensajes ruidosos en voz alta. Fisiopatología. El exceso de ruido destruye los mecanorreceptores, células ciliadas que registran el movimiento y transforman la vibración acústica en impulsos neuronales. Esta destrucción se produce cuando la elasticidad de la membrana aumenta y la velocidad de la onda disminuye, desde la base de la cóclea hasta la punta. La amplitud de onda a frecuencias elevadas es mayor en la base y con frecuencias bajas es mayor en la punta. La sensación sonora es más fuerte conforme es más importante la vibración creada por la presión sonora. A mayor presión sonora, más fuerte es la sensación y más fuerte el ruido. Cuando el movimiento ciliar supera la resistencia mecánica de los cilios, provoca la destrucción mecánica de las células ciliadas. Estas células son únicas y no son regenerables. Por lo tanto, el oído continuará recibiendo las ondas sonoras, pero los mecanorreceptores están destruidos y no pueden convertir la onda mecánica en impulso nervioso para enviarlo al cerebro. Historia clínica. Nombre: Emilio Andrés Carvajal Rodríguez. Edad: 56 años. Aseguradora: 9 APS. Procedencia: Los Patios. Ocupación: operario de máquina en una empresa metalúrgica. Motivo de consulta: no escucho bien y siento como un pito. Enfermedad actual: paciente masculino de 56 años, trabajador de empresa metalúrgica desde hace 30 años como operario de máquina. Relata cuadro clínico de aproximadamente 10 años de evolución consistente en disminución subjetiva y progresiva de la audición bilateral asociado a tinnitus, referenciado como un pito, de intensidad 7/10 en escala visual análoga. Desde hace un año experimenta mayor dificultad para comprender el habla y comunicarse, especialmente en ambientes ruidosos. Durante los primeros 25 años de actividad laboral no usaba protectores auditivos a pesar de que su exposición al ruido era mayor de la reglamentada. En los últimos 5 años, por indicación del empleador, los comenzó a usar, pero de forma intermitente. Antecedentes personales: hipertensión arterial en manejo con enalapril 20 miligramos al día. Antecedentes quirúrgicos: apendicectomía hace 30 años. Antecedentes familiares: padre y madre con hipertensión arterial y diabetes. Signos vitales: tensión arterial 130/85 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 80 latidos por minuto,
frecuencia respiratoria 15 respiraciones por minuto, temperatura 36 grados centígrados, peso 70 kilogramos, talla 1.75 metros, saturación del 97%, Glasgow 15/15 e índice de masa corporal 22,9 kilogramos por metro cuadrado. Pruebas diagnósticas. Otoscopia. Es la exploración física del oído externo. Se realiza con un otoscopio, un instrumento con un haz de luz que ayuda a visualizar y examinar el estado del canal auditivo y del tímpano. Permite comprobar que no haya presencia de tapones de cera, cuerpos extraños o malformaciones del conducto auditivo externo que puedan dificultar o impedir la transmisión aérea del sonido. Acumetría. La acumetría es la exploración cualitativa de la audición mediante diapasones. El diapasón es un instrumento metálico en forma de horquilla que al vibrar emite un sonido puro monotonal. Para realizar las acumetrías se utilizan diapasones de tonos graves de 256 ciclos por segundo. Vibran cuando se golpea suavemente una de sus ramas y la estimulación del oído se hace por vía aérea y por vía ósea. Vía aérea. Se acerca el diapasón a la oreja del trabajador, colocándolo a 2 centímetros de la misma y de forma que las ramas estén alineadas con el eje del oído externo. Se utiliza para determinar hipoacusia de transmisión. Vía ósea. Se coloca el mango del diapasón sobre el hueso mastoides, justo detrás de la oreja, ejerciendo una ligera presión sobre el punto de contacto. Se utiliza para determinar hipoacusia de percepción. Prueba de Riné. Un tipo de acumetría monoaural que consiste en la comparación de la conducción aérea y la ósea. Se coloca el diapasón vibrando en la mastoides y cuando la persona deja de percibir el sonido se coloca enfrente del conducto auditivo externo. En condiciones normales la conducción aérea es superior a la ósea, es decir, Riné positivo. En presencia de la hipoacusia transmisiva se produce el resultado inverso, Riné negativo. En una hipoacusia de percepción la conducción aérea continúa siendo mejor que la ósea, pero se reduce la duración de ambas percepciones. Prueba de Weber. Un tipo de acumetría bianural de la conducción ósea de forma simultánea. Se efectúa poniendo el diapasón en contacto con cualquier punto de la línea media de la cabeza. Se suele colocar el diapasón en la frente, a la altura del comienzo del pelo, o bien se le pide al paciente que muerda el diapasón. En condiciones normales el trabajador percibe el sonido por los oídos. En presencia de hipoacusia de transmisión, el sonido se lateraliza hacia el oído afectado. En una hipoacusia de percepción, el sonido se lateraliza hacia el oído sano. En el caso del paciente valorado, este presenta otoscopía bilateral normal, acumetría Riné positivo bilateral con Weber central. Desenlace. Finalmente, con la historia clínica, la otoscopia normal, la audiometría de una hipoacusia neurosensorial bilateral simétrica con un patrón típico y la acumetría que corrobora los audiológicos, se diagnosticó una hipoacusia inducida por el ruido. Se explicó la necesidad de cesar la exposición laboral al ruido mediante el uso de protectores auditivos permanentes, la disminución de las horas de exposición y la imposibilidad de ofrecer manejo médico o quirúrgico de la enfermedad, así que se indicó ayuda auditiva mediante audífonos bilaterales.